Buenos días, estimado docente, señor licenciado Tamayo Benavides Andrés. Soy el señor Páez Burgo Richard, perteneciente al tercer grupo, periódico académico 2017. La temática a tratarse es gestión de riesgo 1 del segundo capítulo de la unidad 4 y 5. Empecemos por conocer conceptos básicos sobre riesgos y desastres. ¿Qué es el riesgo? El riesgo es la probabilidad de que una amenaza se convierta en un desastre. La vulnerabilidad o la amenaza por separado no representan un peligro, pero si se juntan se convierten en un riesgo, o sea, en la probabilidad de que ocurra un desastre o incertidumbre. ¿Y qué es el desastre? Se entiende por desastre el daño grave o la alteración grave de las condiciones normales de vida en un área geográfica determinada, causado por fenómenos naturales y por efectos catastróficos de la acción del hombre, en forma accidental, que requiere por ello del especial de los organismos del Estado y de otras entidades de carácter humanitaria o de servicio social. Ahora hablaremos de los factores que componen el riesgo. Indica que se fundamentan en la cabal identificación de los factores de riesgo y de sus características, en las posibilidades de limitar, mitigar, reducir, prevenir, controlar el riesgo, en las cuales hay dos tipos de factores. Primero, eventos físicos potencialmente dañinos y segundo, la vulnerabilidad. En el primer caso, los eventos físicos se hace referencia a una serie de fenómenos que pueden descargar energía destructiva o presentar condiciones dañinas para la sociedad y están clasificados como eventos naturales, socionaturales, antrópicos, tecnológicos y antrópicos contaminantes. Y en el segundo caso se hace referencia a las condiciones de vulnerabilidad de los seres humanos, sus medios de vida e infraestructura frente a los eventos físicos peligrosos que hace que un elemento de la estructura social sea propenso a sufrir daño o pérdida, a ser impactado por un evento físico particular. Ahora hablaremos de la construcción social del riesgo. Nos indica que la construcción definitiva del riesgo se relaciona con la relación e incremento o permanencia de condiciones de vulnerabilidad de los seres humanos y sus medios de vida en contexto de exposición, en la cual es producto y consecuencia de la forma en que una serie de factores y procesos políticos, sociales y económicos se interrelacionan en el entorno de grupos sociales o particulares. Hablemos de la definición de qué es la resiliencia. Viene acompañada por la noción del concepto de vulnerabilidad y se la cataloga como una subnoción del concepto de vulnerabilidad al referirse a la capacidad de una comunidad o individuo de levantarse, de recuperarse, reconstituirse después de la ocurrencia de un evento dañino, con consecuencias severas en términos pérdidas y daños. ¿Qué es la teoría de los desastres? Se define como desastre a la consecuencia de un evento o fenómeno de origen natural o antrópico que causa graves daños en la vida, bienes o medio ambiente, que altera o interrumpe las condiciones normales de vida y sobrepasa la capacidad local de respuesta para el pronto retorno a la normalidad, y se clasifican en fenómenos naturales y fenómenos antrópicos. Los naturales son aquellos producidos por la fuerza incontrolable de la naturaleza, predecibles o no, y entre ellos se dividen en hidrometeorológicos, como las inundaciones de planicie, etc., y las geológicas, como los sismos, erupciones volcánicas, etc. Los fenómenos antrópicos son ocasionados por la acción voluntaria o involuntaria del hombre y son entre otros como los incendios, accidentes, guerra, medio ambiente, etc. Hablaremos ahora de los ciclos de los desastres. Mencionaremos que se dividen en tres fases. Fase 1, que es la etapa antes, la fase 2, que es la etapa durante, y la fase 3, que es la etapa después. En la fase 1 se consideran todas las actividades previas al desastre: la prevención, la mitigación, la preparación y la alerta. Y hay que evitar que ocurra o minorar el efecto del impacto. En la fase 2 incluye todas las acciones para atender el desastre, fases de impacto y respuesta de las ocurrencias del evento, o sea, dentro del periodo de emergencia, como también se adelantan las labores de evacuación, búsqueda, salvamento y rescate. En la fase 3 comprende las actividades post-desastre, donde se adelantan todo el proceso de recuperación de la zona afectada y comprende las etapas de rehabilitación y reconstrucción, de que el primero se restablecen los primeros básicos para la comunidad y en el segundo consiste en la preparación de la infraestructura, la vivienda y la restauración del sistema productivo a mediano o largo plazo hasta lograr la normalidad. Y por último veamos qué es la prevención del desastre y las acciones que se deben implementar. Bueno, nos indica que se enmarcan dentro del conjunto de disposición anticipada de los mecanismos que evitan que un riesgo. Por eso la capacitación y el entrenamiento deben ser labores intensas, entusiastas y duraderas en situaciones de emergencia, como implementar procesos formativos o acciones de identificar las posibles amenazas y darles una adecuada vigilancia, como también crear juntas o comités en las zonas críticas prioritarias. Bueno, hasta aquí mi intervención, señor licenciado Tamayo Benavides Andrés. Muchas gracias, que tenga un buen día.